Hola, en este audio voy a comentar el grupo de lecturas que siguió a la revisión del texto de Brownstein que entienden los psicólogos por psicología. Para esta ocasión, las lecturas que elegí corresponden a 4 autores reconocidos, digamos, en la tradición académica de la psicología como fundadores o iniciadores de propuestas psicológicas muy definidas y reconocibles. Estos son Wundt, Watson, Wertheimer y Freud. 3 europeos, pues en el área de influencia alemana, y un norteamericano. En el caso de Wundt, revisamos la primera parte de Lineamientos de Psicología de 1897. De Watson revisamos el artículo La psicología como la ve el conductista de 1913. De Freud, un artículo publicado en el mismo año, 1913, que se llama El interés por el psicoanálisis, o también figura como múltiple interés del psicoanálisis. Revisamos específicamente el apartado que se titula El interés psicológico. Y de Max Wertheimer, revisamos una conferencia que dio en 1924 titulada Teoría Gestalt. De esta manera, pues tenemos el iniciador de la psicología experimental, el que propuso el conductismo, al padre del psicoanálisis y al fundador de la Gestalt. ¿Sí? Como lo decía ahorita, son las propuestas psicológicas más destacadas del primer cuarto del siglo XX. Y la idea, digamos, al revisar estos textos era poder ver, bueno, qué es lo que cada uno de estos autores está proponiendo, siguiendo o siendo consecuentes con nuestra primera parte del curso. Tratamos de no hacer un ejercicio de tomar distancia de la historia manualizada, ¿sí? En lugar de leer qué dicen otros autores en los manuales sobre estos personajes, pues vamos a leer directamente lo que ellos escribieron, pues obviamente no en sus idiomas originales, algunas eh, de los textos son traducciones del inglés, otros ya existían en una versión en español, digamos, reconocida. Esto es muy interesante porque lo que uno puede ver de entrada es que hay 4 propuestas distintas, ¿sí? Digamos, Freud está allí como, como un invitado que no puede dejar de estar, ¿sí? No porque él se sitúe o diga que el psicoanálisis es psicología, sino que como bien lo señala su artículo, porque lo que él propuso tuvo un impacto importante, o por lo menos eso era lo que él lograba vislumbrar, sobre la psicología. Los vamos a ir considerando cronológicamente, pues yo los invito a que ustedes, digamos, le den un poco más de contexto a cada autor, que los busquen, que averigüen, digamos, por su trayectoria, dónde estaban, en qué época vivieron, qué estaban haciendo, para, digamos, concentrarme en lo que para el curso era de interés a la hora de hacer la lectura de los 4 artículos. Hay un artículo adicional que comentaré al final de Vygotsky y ya les diré por qué, pues en su debido momento. El texto de Wundt eh, pues es su tratado, digamos, fundamental, donde él está diciendo, mire, qué es lo que es la psicología. Y pues básicamente lo que él está haciendo allí es una declaración de la separación de la indagación psicológica del terreno de la filosofía y de cómo puede ser considerada ahora una ciencia. La forma en la que él hace el ejercicio es muy minuciosa, es muy interesante porque el mismo Wundt reconoce que en el momento en el que él escribe el texto existen 2 definiciones de psicología. Una que él considera ya superada como la ciencia de la mente, ¿sí? Y de hecho él descarta la mente por tratarse de una entidad metafísica dentro de su intención de hacer de la psicología una actividad científica. Y la otra, que es la que él denomina la psicología de la experiencia interna, la cual discute eh,
como buen filósofo, de manera muy clara, de manera muy precisa, señala cuáles son las limitaciones de esa definición y él propone que la psicología debe ocuparse del estudio de la experiencia inmediata. Inmediata en este sentido, en el sentido de que no está mediada por categorías conceptuales. Wundt, digamos, en ese texto que revisamos, muestra, digamos, como el panorama de las distintas posturas que en filosofía hay alrededor de eh, la pregunta sobre la percepción, sobre el conocimiento, sobre las ideas, ¿sí? Recoge, digamos, varias tradiciones para tratar de situar en qué consiste la propuesta que él está haciendo. Lo que para nosotros, digamos, en este ejercicio de lectura es relevante es que Wundt claramente hace una diferenciación entre esta psicología científica y lo que sería la tradición filosófica de indagar por los temas de los que la psicología se ocupa. Recordemos que para la época de Wundt, pues ya hay varios siglos en los que el término psicología se ha venido utilizando y engloba ciertas preguntas, ciertos aspectos de la experiencia humana y que él lo que dice es, mire, nosotros esto lo podemos resolver ya no solamente a través de la reflexión filosófica, sino que podemos hacer uso de los métodos de la ciencia y invoca, digamos, el método experimental entendiendo el experimento como una observación guiada por el interés del observador, una observación en la que el investigador tiene la posibilidad de controlar el inicio, la finalización y las particularidades de un determinado proceso. Ese es el énfasis que él hace y sobre eso, digamos, hace una propuesta de una psicología con una serie de implicaciones, de características. Él trata de, siguiendo la tradición de la ciencia de la época, de encontrar una unidad básica e indivisible a partir de la cual pueda restituir todas las propiedades de los fenómenos psíquicos. Ese, digamos, es digamos, un gran aporte de Wundt en el sentido de invitar a abordar las preguntas de la psicología a partir de los procedimientos de la ciencia, con todo, digamos, las discusiones o las diferencias que uno pueda tener, pero Wundt está haciendo esa formulación precisa y eso es lo que, digamos, se le reconoce cuando se dice que es el fundador de la psicología experimental. El siguiente texto, que es el texto de Watson, es un texto que se escribe casi 2 décadas después y en un contexto completamente distinto que el contexto norteamericano. Wundt era un profesor de filosofía y digamos en ese ámbito es que desarrolla sus ideas. Watson es una persona que viene de muchos años de trabajar en investigaciones con animales y que pues él no niega que los avances que él ha tenido en sus investigaciones con los animales debería poder trasladarlos a el estudio de ciertos aspectos de la condición humana y pues hace la propuesta que hace. El texto es muy interesante porque pues desde el título dice la psicología como la ve el conductista y básicamente Watson hace una propuesta muy directa desde el primer párrafo. Él dice, la psicología lo que busca es un esquema de que explique no, porque ahí digamos corrijo. Él lo que está tratando es de identificar una serie de leyes que rijan la conducta de todos los organismos, ¿sí? Desde los organismos más simples hasta, digamos, los seres humanos entendidos como los organismos más complejos. El esquema que él está tratando de construir es desde su experiencia, digamos, en el trabajo con los animales, poder decir, yo creo que es posible identificar regularidades, leyes, principios que rigen la conducta de absolutamente todos, digamos, los organismos.
y pues arranca con una crítica a la psicología de Wundt. Digamos, él trata de tomar distancia y señala como todas las dificultades que él ve desde el punto de vista metodológico en la propuesta de Wundt. De hecho, lo que Watson propone es algo que suele denominarse un reduccionismo metodológico. Y lo que dice es, mire, usted, señor Wundt, no está usando realmente el método experimental, enfatiza en que los resultados no son replicables, en que hay problemas de confiabilidad, en que hay problemas de control, que eso, digamos, a partir del reporte de la gente, pues no es muy científico en la manera en la que lo entiende Watson. Y entonces él propone un cambio, ¿sí? Un cambio hacia la conducta, es decir, nosotros lo que debemos hacer es estudiar el comportamiento que es observable, que es tangible, sobre el cual se puede hacer experimentación, sobre el cual yo he hecho experimentación en el caso de los animales y se encuentran regularidades, principios y demás que son aplicables. De hecho, hay un apartado del texto en el que él dice, mire, si la psicología no quiere adoptar esto que yo estoy proponiendo, entonces hagamos una ciencia nueva, ¿sí? Que sea la ciencia de la conducta, que es lo que, digamos, nosotros conocemos como el conductismo. No como un enfoque de las preguntas que se plantea Boone, sino como una propuesta de nuevas preguntas, de otro tipo de cosas. Es decir, lo que está proponiendo Watson es bastante distante de lo que propone Wundt, ¿sí? No es, digamos, una revolución, no es una evolución, no es una superación de cosas, es otra propuesta. Es decir, Wundt hace una propuesta de psicología anclada en una determinada tradición. Watson, digamos, eh, le interesa más construir un tipo de disciplina que sea científica, que sea útil, que produzca, digamos, información que sirva para la educación, que sirva para la industria, para el sistema penal y demás. Son dos intenciones diferentes que se convierten en dos objetos de estudio, si digamos me doy la licencia de utilizar la expresión, con metodologías que tienen denominaciones similares pero que hacen alusión a cosas completamente distintas. La idea de experimento de Wundt en 1897 en Alemania es distinta a la idea de experimento de Watson en 1913 en Estados Unidos. Así que mal haríamos en decir, sí, los dos hacen psicología experimental, ¿sí? O los dos están haciendo lo mismo. A este punto, entonces ya tendremos dos propuestas, digamos, psicológicas distintas. Es en ese mismo momento que Freud escribe este texto. Este es un texto que a mí me parece muy bonito. Pues generalmente cuando uno está estudiando a Freud o al psicoanálisis, pues uno va de entrada pues como a la descripción de la teoría de la neurosis y demás, y este tipo de textos pues se abordan muy poco. Yo siento que este, digamos, artículo explicita una serie de cosas que para la psicología deben ser importantes, digamos, como influjo del psicoanálisis o por lo menos como una propuesta que hace Freud desde el psicoanálisis. Lo primero es que él en su artículo dice que el psicoanálisis es un procedimiento médico, ¿sí? Que está orientado a curar ciertas formas de afección nerviosa, en particular la neurosis, por medio de una técnica psicológica. Entonces lo que él reconoce es que el fundamento de su propuesta terapéutica descansa sobre la psicología, que lo plantearé un poquito más adelante. Porque el énfasis que está haciendo Freud en este texto es de la superación de la explicación de la patología a partir eh, de propuestas fisiológicas, ¿sí? De hecho, lo que señala es, mire, siempre se ha tratado de entender la patología a partir de explicaciones fisiológicas, pero estas explicaciones fisiológicas nunca han resultado completamente satisfactorias. Y él lo que hace es
utilizar una forma de explicar que proviene de la psicología, que utiliza categorías psicológicas, en particular propuestas por Pierre Janet, ¿sí? Y cómo a partir de esa explicación él logra tener, digamos, un efecto terapéutico. Digamos, eso es contundente, siguiendo un poco la herencia de Charcot. De hecho, hay un texto muy bonito también de Freud que se llama Análisis comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Yo diría que es el texto en el que Freud, eh, complementando lo que se plantea aquí, desarrolla lo que podría ser una explicación fisiológica, muestra que no logra por ese camino entender qué es lo que pasa y entonces utiliza los conceptos de Pierre Janet y muestra cómo logra darle sentido a qué es lo que está ocurriendo. De hecho, en el texto que revisamos, dice Freud, eh, el psicoanálisis, en cambio, consiguió demostrar que todas esas cosas se pueden llegar a entender mediante unos supuestos de naturaleza puramente psicológica y que cabe insertarlas en la trama del acontecer psíquico que nos es consabido. De esa manera, el psicoanálisis por una parte puso límites al abordaje fisiológico y por la otra conquistó para la psicología un gran fragmento de la patología. Fragmento de la patología que luego Freud, digamos, conecta con los procesos normales, porque, pues como él señala, la diferencia entre lo normal y lo patológico es cuestión de grado, pero ambos funcionan sobre la base de las mismas reglas. Reglas que entonces podrían ser explicadas a partir de supuestos, de conceptos, de constructos puramente psicológicos. Lo que hace él, digamos, de ahí en el texto es ilustrar a partir de los actos fallidos y específicamente de los sueños, esto que él está señalando de cómo se puede lograr develar el sentido, de poder entender cómo funcionan, qué papel cumplen y demás, este tipo de situaciones y su relación con lo patológico. De hecho, en el mismo texto, Freud señala que el sueño es el arquetipo de la psicopatología, es decir, que lo que se puede reconocer e identificar en el sueño, pues da cuenta de la dinámica del funcionamiento de distintos estados patológicos. Freud, en este texto, dice que el sueño está provisto de sentido y que por tanto es un objeto de la psicología. ¿Sí? Freud en este apartado no está diciendo que el psicoanálisis sea psicología, está diciendo que el psicoanálisis se fundamenta en explicaciones de orden psicológico y lo que hace es una invitación a la psicología a que incorpore nuevos objetos de reflexión, como los sueños, los actos fallidos, la neurosis, ¿sí? Y, eh, y de cómo por esta vía, por la vía de preguntarse por estos fenómenos, es posible avanzar en la comprensión de la condición humana. Eh, dice, dice Freud al final, digamos, del texto, que él con esta parte, al final de esta sección del interés psicológico, dice, el interés psicológico que rastreamos en estas páginas solo nos exige tratar con detalle dos componentes de esta vasta trama. La prueba de que muchos fenómenos de la patología que se creía preciso explicar fisiológicamente son actos psíquicos y que los procesos de los cuales surgen resultados anormales pueden ser reconducidos a unas fuerzas pulsionales psíquicas. Es decir, él está diciendo, mire, o sea, está abriendo terreno, insistiendo, y diría yo, digamos, para el caso del artículo en particular, no digo del psicoanálisis en general, sino de este artículo de 1913, en el que está diciendo, mire, estas cosas patológicas que se encuentran en la clínica neurológica, que se encuentran en la clínica psiquiátrica y que son muy difíciles de entender con el conocimiento fisiológico de la época, él dice que son posibles de
abordarlas y de describirlas con conceptos psicológicos. Eh, por esta vía, el psicoanálisis le abre la puerta a la psicología para que se ocupe, digamos dicho en términos de Freud, de buena mitad de la tarea psiquiátrica, es decir, de un tema que en principio estaba distante del interés de la psicología de su época en el contexto en el que él se encuentra, eh, y dice, mire, hay algo sobre las perturbaciones anímicas en los que un discurso psicológico tiene mucho que decir, ¿sí? Y señala él en el texto otros dos elementos, eh, la importancia de los procesos afectivos dentro de la vida anímica, eh, este asunto de que lo normal y lo patológico en términos de funcionamiento está íntimamente ligado, es decir, eh, dice, en el hombre normal, como en el enfermo, existe una medida insospechada de perturbación afectiva y en seguimiento del intelecto. Freud además está invitando a adoptar una perspectiva genética, genética en el sentido de la búsqueda del origen. Por esa vía entonces realza el papel de la infancia en lo que será la vida adulta y digamos la razón por la que, digamos quiero insistir en eso, la razón por la que se trae a colación el texto no es porque Freud diga que el psicoanálisis es psicología, es porque Freud, que afirma que utiliza una técnica que está fundamentada en constructos psicológicos o en un tipo de explicación de orden psicológico, ha permitido descubrir, notar una serie de eventos, de fenómenos, de situaciones que deberían ser asunto de la psicología y que podrían ser asunto de la psicología y que al momento en el que él lo escribe dice la psicología tendría aquí mucho que decir, ¿sí? Y eso, digamos, es lo considero, digamos, como una influencia muy positiva, o sea, una invitación a extender las fronteras de la indagación psicológica. ¿A qué me refiero con esto? Freud está señalando que hay otros fenómenos que no hacen parte de aquellos por los cuales la psicología se viene preguntando o viene diciendo cosas, pero que hay otros fenómenos de los que podría ocuparse, ¿sí? Que hay una potencia en los constructos que utiliza que permiten dar cuenta de cosas que es necesario explicar y que ahora hasta ese punto la fisiología no logra explicar. Tengan en cuenta que la fisiología se desarrolló, digamos, de manera muy importante en el siglo XIX, ¿sí? Y entonces este auge de las explicaciones orgánicas de una gran cantidad de procesos básicos como digamos, la percepción en general o la sensación, la vista, el oído, pues generó, digamos, toda una moda, por llamarlo de alguna manera, de apelar a ese tipo de explicaciones. Freud, digamos, que es médico, que tiene esa formación y que reconoce que por esa vía no logra explicar todo, pero que el aparato conceptual que la psicología de Pierre Janet le ofrece, ¿sí? La idea de representaciones, entre otras, ¿sí? De imágenes y demás, sí le permiten explicar. Y yo siento que aquí lo que él está señalando es las posibilidades de explicación que tiene la psicología de otro tipo de fenómenos que en este momento no incluye. Entonces, insisto, a diferencia de Boone y Watson que están haciendo propuestas psicológicas, Freud no se mete, digamos, a crear una nueva psicología, sino que la invita a extender sus fronteras, a ampliar su alcance, ¿sí? A mirar, digamos, hacia otros temas. Finalmente, de este grupo de 4 artículos está el texto de Wertheimer. Es un texto de 1924. Es un discurso que él da en Berlín en diciembre de ese año y que se llama así.
De hecho, la primera frase de ese texto es ¿qué es la teoría Gestalt y qué se propone? Em, la incorporación de este texto no es el desarrollo de lo que la gente conoce pues como la Gestalt en términos de lo que pareciera ser una teoría de la percepción. Este texto lo que muestra es que la propuesta de Wertheimer es una propuesta de carácter, podría decirse, epistemológico, en el que la psicología y en particular los fenómenos de la percepción son un ejemplo de lo que él trata de plantear. Wertheimer establece, digamos, una discusión con Boone y con Watson, pero es una discusión del orden del alcance que tiene la ciencia. Es decir, eh, Wertheimer reconoce que hasta ese momento la ciencia tiene una forma de proceder y esa forma de proceder busca la identificación de unidades que por combinaciones permitan la explicación de los fenómenos complejos, como ocurre en el caso de la célula, en el caso del átomo, ¿sí? Que son unidades a partir de la cual se construye la complejidad. Él dice, mire, Boone y Watson, o sea, la psicología que hay hasta ahora, trata de hacer eso, pero resulta que esta forma de ciencia deja por fuera fenómenos o eventos de de la vida de los seres humanos, que son, digamos, muy importantes. Eh, de cierta manera lo que él dice es, mire, o sea, esta ciencia es una ciencia que no enriquece nuestra visión sobre el mundo, sino que la empobrece, que terminamos dejando de lado cosas. Y pues digamos uno fácilmente puede establecer el nexo entre pues, la diferencia entre la experimentación, de cómo la experimentación descontextualiza o desnaturaliza determinados fenómenos y en ese proceso de desnaturalización pues se diluyen, ¿sí? Y de hecho lo que Wertheimer plantea en el texto es que en ocasiones los fenómenos desaparecen, es decir, son inabordables a partir de ese método. Un poco, digamos, retomando lo que se hablaba de Watson, Watson dice estudiemos solamente lo que se pueda estudiar científicamente. Wertheimer está diciendo, pero es que la ciencia deja por fuera cosas que a mí me interesan, entonces yo creo que lo mejor sería redefinir la ciencia, ¿sí? Construir otra forma de ciencia y en este caso es otra forma de explicación científica, no una explicación que busca eh, diseccionar, que busca descomponer hasta llegar a las partes, sino una ciencia que admita, digamos, otro tipo de manifestaciones y fenómenos. Y es por esa vía que él se va en términos explicativos, digamos, que señala una frase pues que se hizo popular, se volvió un eslogan, pero que hay que volver sobre el análisis de ella, y es que, pues, que no siempre el todo se explica a partir de la suma de las partes. Y en el artículo, en el discurso, Wertheimer, digamos, da varios ejemplos de eso. Eso permite ver que la propuesta, digamos, de la percepción, de las leyes de la percepción que propone la Gestalt, no es porque eso fuera un fin en sí mismo, sino que es un ejemplo, es un excelente ejemplo de lo que ellos están tratando de señalar, de que la búsqueda de la explicación no puede ser a partir de la reducción, sino que tiene que haber otro tipo de aproximaciones. En ese orden de ideas, digamos, tenemos estos tres autores, digamos, psicológicos principales que son Wundt, Watson y Wertheimer, que están entre ellos, digamos, en una disputa en términos de, Wundt no, o sea, Wundt no está en disputa con los otros dos porque él es el primero que aparece, él, digamos, está en disputa con una psicología que sea solamente filosófica, es decir, que no utilice ni la observación ni la experimentación, y específicamente la experimentación, aunque su propuesta psicológica es tremendamente amplia, incluyendo, digamos, una psicología de los pueblos, ¿sí? Que, digamos, no me interesa abordar ahora, pero sí señalar que su propuesta, digamos, es más amplia de lo que nos dicen, pues, de que solamente creó un laboratorio de psicología experimental. Watson, que dice, no me convence la ciencia que usted hace,
no cumple con ciertos principios, hay que ser más rigurosos en esto de la práctica científica y vamos a estudiar algo que se pueda estudiar así. Y luego Wertheimer diciendo, mire, pero es que eso que ustedes hacen, esa forma que ustedes tienen de hacer ciencia, de explicar, deja por fuera fenómenos que son de interés para la comprensión de lo humano. ¿Sí? Hasta allí uno puede vislumbrar tres propuestas de psicología distintas. ¿Sí? No es la misma más una parte, es decir, en algunos casos son completamente distintas. Wertheimer está diciendo, mire, hay otras cosas que ver y siento que Freud va en la misma dirección, no metiéndose en esa discusión, pero sí señalando, miren, la psicología tiene una potencia explicativa o los constructos, no la psicología como una disciplina, sino ese nivel de explicación, ese nivel que va más allá de lo fisiológico. Esos supuestos y esas otras ideas que se tienen permiten darle sentido a determinados fenómenos. Y eso todo está ocurriendo en el primer cuarto del siglo XX. Esa, digamos, es una discusión fuerte, discusión que nosotros podemos ver ahora en retrospectiva, no necesariamente para ellos era una discusión igualmente fuerte. Cada quien estaba tratando como de desarrollar lo que tenía y pues de todas maneras están en ventanas temporales distintas. Es ahí donde entra el otro texto que les propuse, el texto de Vygotsky, un texto de 1927, tengan en cuenta que es previo a la formulación que hace Vygotsky por primera vez de su propuesta teórica, que es en 1931. Es un texto que se llama El significado histórico de la crisis de la psicología, una investigación metodológica. Un texto bellísimo que ustedes, digamos, tienen completo, en el que, digamos, Vygotsky hace la tarea de mirar cuál es toda la psicología que circula en la época y discutirla desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista conceptual, señalar que la psicología, digamos, algo no cuadra, señalar que hay varias alternativas o varias formas de abordarla, pero que tienen ciertas dificultades tanto conceptuales como metodológicas, y de ese texto nosotros leímos solamente el último apartado, es decir, ya cuando él ha terminado de hacer toda la discusión, y es un apartado donde él vuelve sobre el problema del uso del término psicología. Este texto entonces nos permite como cerrar lo que empezamos cuando revisamos el origen del término, ¿sí? Poniendo en el medio a estas propuestas de esos cuatro autores y cerrando con un Vygotsky diciendo, mire, pero entonces, ¿qué es lo que pasa con que esto se llama psicología o no? Hay unas expresiones que son muy, digamos, como muy contundentes. Eh, una en la que señala, dice, la psicología ha dejado de existir como expresión de una sola palabra, haciendo alusión a que siempre es psicología algo, psicología experimental, psicología científica, psicología descriptiva, psicología explicativa, psicología marxista, psicología algo, ¿sí? Y pues yo creo que es una exposición muy, muy productiva, muy fértil de cuál es el problema de que se llame o no se llame psicología. ¿Sí? Él dice, digamos, no está bien que nosotros simplemente desconozcamos la herencia. ¿Sí? Y da un ejemplo que me parece muy bueno, es el de la geometría. Él dice, mire, pues la geometría, lo que significa el término geometría no corresponde con lo que la geometría es hoy en día, pero no por eso, digamos, han tirado a la basura la denominación. En el caso de la psicología, él reconoce que seguir utilizando la expresión nos conecta con esa discusión, con esa historia, no para seguir la tradición, sino para poder verlo en un sentido, digamos, histórico eh, fecundo, poder reconocer qué es lo que hay allí. O sea, uno tiene que poder asomarse a esa discusión y ver, digamos, como todos los movimientos que ha habido alrededor de este término, que se empezó a utilizar en Alemania
en 1590, ¿sí? No en la antigua Grecia, pero eso digamos hace parte de una discusión que ya hemos hecho y que eventualmente podremos abordar más adelante, pero no en este audio. Vygotsky entonces dice eh, algo que, digamos, para 1927 es muy interesante. Dice, psicología será el nombre común de toda una familia de ciencias. ¿Sí? Es decir, de entrada, desde 1927, Vygotsky está reconociendo que hay una multiplicidad de indagaciones que no se podrían reducir a una, que no podrían decir, ah, sí, 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 es que todos están haciendo exactamente lo mismo. Y yo creo que eso, digamos, es algo sobre lo que deberíamos reflexionar y que luego podemos conectar con el análisis de la definición que ofrece la APA de qué es la psicología. Eh, en este caso, digamos, con ejemplos de eh, autores que para nosotros no son muy conocidos porque no hacen parte, digamos, de la tradición de la historia que se cuenta desde Occidente, específicamente desde Estados Unidos, pero que muestra, digamos, una gran cantidad de pequeñas propuestas psicológicas, de pequeñas propuestas en las que uno ve que ya lo psicológico es como hace alusión como a un tipo de discurso, ¿sí? Como a un nivel de descripción, ¿sí? Como a un ámbito de explicación de determinados fenómenos más que a una cosa en particular. Esta idea de que la psicología nunca más será una expresión de una sola palabra y de que es el nombre común de una familia de ciencias, siento que es muy potente y muy provocador para las discusiones que venimos construyendo. Eh, que no, digamos, en este capítulo todavía no aparece cuál es la propuesta de Vygotsky, ¿sí? ¿Qué es lo que él está diciendo? Que es aquello de lo que la psicología debería ocuparse, que va a entrar a ser una propuesta distinta a la de Wertheimer, completamente opuesta a la de Watson, ¿sí? Y pues digamos muy distante de la propuesta por Wundt. En el caso, digamos, de la invitación que hace Vygotsky, siento que no es una invitación que le resulte ajena ni a Vygotsky ni a, digamos, al círculo intelectual en el que él se movía. Hay que tener presente que Vygotsky, digamos, fue conocedor de la obra de Freud, junto con Luria, digamos, tuvieron mucho interés por los planteamientos del psicoanálisis, justamente respondiendo a la invitación de que el psicoanálisis se ocupaba de cosas que eran importantes, del sufrimiento humano, de ciertas cuestiones que sin ellas, digamos, eh, la vivencia de lo humano pues está completamente desfigurada. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que en esta primera parte, es decir, antes de 1930, antes, digamos, de un acontecimiento que va a ser fundamental y dramático, que es la Segunda Guerra Mundial, había, digamos, una discusión, eh, había más que una discusión entre ellos, pues para que no se entienda literalmente, había una serie de propuestas bajo la denominación de psicología eh, que eran distintas en fundamentos, en intereses, en ocasiones en métodos, en el alcance, y que ese, digamos, es el entorno de desarrollo de esta disciplina previo a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a cambiar el énfasis de la discusión en algo pues que hablaré en la charla que tendremos el día de hoy en horas de la tarde, y es la Segunda Guerra Mundial da inicio o ratifica, porque se empezó en la primera, pero sobre todo en la segunda, del auge de una tercera época de la psicología. Yo les propongo tres épocas. Hay una época, digamos, de la psicología filosófica, hay otra época que paradójicamente es corta, que es de la psicología científica, y luego, digamos, hay una época que es la de la psicología
como profesión. Esta, digamos, distinción la desarrollaré en otro momento. Entonces, de esta manera, ustedes, esperaría yo, pueden ver la conexión entre todo lo que hemos venido trabajando en términos de lectura, desde incluso los textos sobre el papel de la historia en el desarrollo de la psicología, la parte de la historiografía en la psicología académica, para luego conectar pues porque ahí vimos que la historia de la psicología arranca con la formación de psicólogos. Antes de eso no había mucho interés en escribirla y que esa historia arranca no en lo griego sino en Alemania, ¿sí? Pues si tomamos el que se acuña el término como el comienzo, digamos, formal de eso. Luego viene la ruptura de Wundt con la idea de que sea una ciencia y luego estas propuestas previas a la Segunda Guerra Mundial de psicologías distintas que les puedo asegurar que no son las únicas. Digamos, son para nosotros visibles, digamos, son como las más claras, pero no quiero que se lleven la idea de que solamente había 5 propuestas de psicología en ese momento, porque lo más probable es que no sea así, ¿sí? Que ya uno diga, no, pero es que esta no era muy diferente, además, esto ya es otra cosa. Nosotros estamos tomando estas como ejemplo porque hacen parte, digamos, de lo que la tradición en la que nos hemos situado reconoce y por eso la usamos como ejemplo, pero no para decir que es lo único ni que es, digamos, donde hay que cerrar la indagación. Entonces, esos textos sobre el origen del término, el texto de Brownstein sobre qué entienden los psicólogos por psicología, el análisis de la definición de Kolpsik y de la APA, los textos de Wundt, Watson, Freud, Wertheimer, el texto de Vygotsky, ¿sí? Todos ellos, digamos, hacen parte, como lo decía en algún correo, de los insumos para ir enriqueciendo esta discusión sobre qué es la psicología, que más que la búsqueda de una respuesta absoluta en una o dos palabras, es la comprensión de las implicaciones que tiene formularse esa pregunta. Ese, digamos, es el ejercicio en el que nos estamos situando. Hay un texto al que todavía no he hecho referencia, al que me referiré mucho más adelante, y es el texto de Luria sobre la psicología entre las ciencias sociales y naturales, porque ahí ya está retomando parte de la propuesta de Vygotsky y nuevamente muestra que eh, pues esto de qué clase de ciencia puede ser la psicología, eh, pues es un tema central. Lo más importante, diría yo, que voy a mencionar en este momento es que en el texto se muestra que se requieren nuevas maneras de entender la ciencia, que no se trata de inscribir a la psicología en las ciencias naturales o en las ciencias sociales, como en algún momento, digamos, fue la discusión, sino que dicen, esto tiene una particularidad, o sea, nosotros estamos estudiando una cosa que es muy distinta, estamos estudiando una cosa que no es la suma de lo social y lo natural, estamos investigando otra cosa y eso otro que estamos investigando, pues que finalmente van a ser las funciones psicológicas superiores, requiere nuevos métodos, requiere nuevos conceptos, requiere nuevas cosas. Es decir, allí hay una propuesta psicológica adicional. Entonces estamos hablando de Wundt, Watson, la invitación de Freud, la propuesta de Wertheimer y luego la de Vygotsky. 5, ¿sí? 5 propuestas antes de la Primera Guerra Mundial. Luego van a venir, digamos, otro tipo de cosas que comentaremos en otro momento. Bien, entonces espero que este tema, digamos, vaya capturando su curiosidad, vaya despertando su curiosidad intelectual sobre la psicología. Chao.